Nos vamos a ir a otro tema para ver qué es lo que está ocurriendo en la Ruta 5 Sur, en una actividad que está encabezada por el ministro de Hacienda. Esto no tiene que ver con tránsito, ni fin de semana largo, ni medidas de tráfico, sino que tiene que ver con implementación de medidas para combatir la elusión tributaria. Vamos al contacto con Francisca Cárdenas, que está en el lugar. Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Habla ahora el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien está detallando justamente esta implementación del primer sistema de cámaras lectoras de patentes de vehículos de carga para combatir la evasión de ISEL y el comercio ilícito en el control carretero del Servicio de Impuestos Internos de Angostura. Escuchemos al ministro Quiroz, quien además va a responder preguntas. De incluso mayor seriedad. Y aquí estamos, como todos sabemos, una prioridad del gobierno del presidente Kast en la seguridad. Es el combate al crimen organizado, es el combate a la ilicitud, y esto se enmarca, por lo tanto, dentro de ese objetivo más general. Ahora bien, controlar la evasión no es algo técnico ni abstracto, es plata concreta que necesita el país para atender las necesidades concretas de los chilenos. Hemos sido, desde este ministerio, muy exigente con el cumplimiento y con el cuidado que hay que tener en el uso de las plata de todos los chilenos. Vamos a buscar cada abuso que exista. Lo que acabamos de saber, por ejemplo, que la Junaep pagó 14.000 onces que nunca se entregaron, es un negocio ilícito. Es algún arreglo, en buen chileno es un negociado, que vamos a perseguir. Porque esa plata no se puede malgastar. Ustedes saben que hemos estado cobrando, por ejemplo, los créditos con aval del Estado a personas que pueden pagar. No a todo el mundo, a los que pueden pagar. Y este año esperamos recaudar 300 millones de dólares por ese concepto. En comparación con el año pasado, que solo se recaudaron 25 millones. Vamos a continuar. El Estado de Chile financió durante años becas para que los más privilegiados de Chile, que han estudiado en la universidad, puedan estudiar fuera de Chile, muchos en Europa. Muchos de ellos nunca volvieron, nunca terminaron. El Estado de Chile gastó 60.000 millones de pesos en ellos. Y quiero decir que los vamos a ir a recuperar, porque eso no es justo. Así vamos a ordenar las finanzas públicas. Ustedes saben que las finanzas requieren orden, requieren volver a tener el cuidado que corresponde, y así las vamos a recuperar. Y este es un esfuerzo más, pero es un esfuerzo que ocurre con toda la tecnología, con toda la inteligencia y con toda la entrega del Servicio de Impuesto Interno, que yo felicito, que están acá todos los días al pie del cañón. Quiero terminar felicitando al director Trujillo y a todo su equipo. Modernizar el Estado no es un eslogan, es lo que estamos viendo hoy. Resultados concretos, con tecnología, al servicio de los contribuyentes, que hacen las cosas bien y que cumplen con Chile. Gracias. Entonces, parte de las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien ahora va a responder preguntas también de los medios de comunicación. Escuchemos. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Ministro Benjamín Jorquera de Mediamanco, dos preguntas. Primero, consultarle sobre el proceso investigativo que se anunció el día lunes. ¿Cuáles son las fechas de inicio? ¿Cuál es el proceso? Si es un proceso en el área administrativa, interno, ¿quién o qué unidad lo está llevando? Y por segundo, ayer el oficialismo, parte del oficialismo, anunció una acusación constitucional contra el exministro Grau y tienen 2 semanas para presentarlo. ¿Los antecedentes que salgan desde su cartera van a estar disponibles para esta acusación? A ver, en lo que respecta a la investigación administrativa, es algo que lleva la Dirección de Presupuesto. Yo no tengo el detalle de ello, ni siquiera de cómo está procediendo esa investigación. No me corresponde, se está llevando al nivel administrativo que corresponde. Respecto de lo que ocurra o no ocurra a nivel parlamentario, es algo que tampoco me corresponde participar, en ningún caso. Es una decisión de los parlamentarios, con sus criterios propios. Nosotros estamos enfocados en el futuro.
estamos enfocados en cómo ordenar las finanzas públicas, estamos trabajando hacia adelante y sobre todo mejorando la credibilidad de las instituciones y sobre todo cómo opera nuestra institucionalidad fiscal. ¿Pero estos antecedentes van a estar de aquí a 2 semanas? Esperamos que estén, pero la verdad es que no sé si son 2 semanas o más, porque no conozco los plazos de la investigación interna porque no me corresponde estar en eso. Ministro, muy buenos días. Francisca Cárdenas por acá de CNN Chile. Yo le quería preguntar cómo el anuncio de esta acusación constitucional contra el exministro Grau podría afectar las negociaciones en torno a la mega reforma. Se lo pregunto porque el mismo ministro Alvarado dijo que afecta el ánimo en el Congreso. Bueno, la verdad es que nuestra disposición es que ojalá que esos temas no afecten. Vamos a poner el mayor de los empeños en que eso no ocurra. Y bueno, lo que están o no haciendo los parlamentarios es una decisión de ellos. Ministro, ¿cómo está en torno a esta respuesta, en torno al ex titular de Hacienda? ¿Considera usted, o sea, él considera, más bien digo, que usted se apresuró a asegurar que existe un error de cálculo en la proyección de la deuda pública? ¿Esto sería un error de cálculo o usted insiste que fue el gobierno anterior el que hizo mal esta proyección? A ver, voy a contestar esto del modo más institucional posible. Nosotros cuando hicimos nuestra proyección de deuda, que es la que está en el informe de finanzas públicas, entregamos la planilla de cálculo al Consejo Fiscal Autónomo para su revisión. Eso fue entregado. En la proyección de deuda que se hizo anteriormente, eso no fue entregado. Y eso es. Ministro, buenos días. Quería reiterar la pregunta de la colega sobre el tema de la acusación constitucional y si es que afecta esto a las negociaciones de la mega reforma, teniendo en cuenta que en Renovación Nacional también pusieron paños fríos sobre esta acusación al ministro Grau en un momento donde se necesitan los votos en el Senado. Bueno, como reiteró la pregunta, le reitero la respuesta. Es algo que no me empece. Buenos días, ministro, perdón. ¿Qué nos puede decir sobre este conflicto que ha habido con el gobierno anterior? ¿Cómo esto afecta la credibilidad económica del Ministerio de Hacienda y los planes que vienen a futuro en este acalorado debate público? Bueno, a ver, yo lo que menos he querido es generar un debate en esta materia. Nosotros estamos construyendo, fortaleciendo nuestra credibilidad fiscal. Y la mejor manera de fortalecer esa credibilidad fiscal es entregando la verdad fiscal. Y la verdad fiscal respaldada con números y respaldada con planillas de cálculo que se entregan al Consejo Fiscal Autónomo. Esa es nuestra forma de trabajar. Vamos a hacer el futuro allá y tuvimos que explicar naturalmente por qué había una diferencia con el cálculo pasado, y el cálculo pasado, en nuestra opinión, hemos detectado a nuestro juicio una inconsistencia. Y bueno, más allá de decir eso, nuestro objetivo es seguir construyendo credibilidad fiscal hacia adelante, que se construye siempre con la verdad por delante. Ministro, buenos días. Con respecto al mismo tema, ¿no hay una diferencia de metodología para que una parte diga que tengan una visión distinta con respecto a la proyección de la deuda? Y segunda pregunta, en otro tema, ¿el día de hoy suben o no los combustibles? ¿Hay alguna medida extraordinaria que se va a adoptar frente a la alza de los combustibles? A ver, yendo a lo primero, hay una instancia institucional para discutir las diferencias técnicas. Y la instancia institucional es el diálogo serio y técnico entre DIPRES, Dirección de Presupuesto, Hacienda y el Consejo Fiscal Autónomo. Lo que hemos hecho nosotros es poner, como usualmente se pone, a disposición todos los cálculos del déficit estructural a disposición del Consejo Fiscal Autónomo, sino que también los cálculos relativos a la proyección de deuda. Fueron entregados en una planilla de cálculo y con una minuta explicativa. Y queremos dejar el tema ahí. No tiene ningún sentido tener una discusión por los diarios en este tema. Sencillamente hubo una oportunidad en la administración pasada de entregar esa planilla de cálculo que no fue entregada. Y eso, bueno, genera estas dudas y estas inconsistencias que vimos hacia adelante, pero las vimos solamente con el objeto de poder estar muy seguros de lo que estábamos nosotros proyectando hacia adelante. Compartimos los supuestos, en fin. Y relativo al tema de las bencinas y el diésel, etcétera, obviamente que hay una buena noticia, todavía muy incipiente, de que se estaría empezando a resolver el tema del Medio Oriente, la guerra. No sabemos cuán serio es esto va cambiando siempre,
Recordemos que estamos en guerra, que hay una situación compleja, y también la situación de los combustibles es un poco distinta. La gasolina ha seguido subiendo en el mundo, digamos. El diésel ha ido aflojando, y tenemos que tomar una decisión más o menos acorde con ello, pero siempre resguardando que tenga el menor impacto posible hoy día, sobre todo en temas de inflación hacia adelante. Así que vamos a tomar una decisión que es a la vez fiscalmente responsable, pero que no va a tener mayor impacto y probablemente tengamos en algunos de los combustibles una noticia un poco más positiva. Ministro, ¿qué espera usted de la tramitación? Escuchábamos al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en este punto de prensa. Está en la Ruta 5 en una actividad junto al Servicio de Impuestos Internos porque con tecnología se está intentando fiscalizar mejor también la carga que circula a través de esa carretera y de ese punto neurálgico de acceso a la región metropolitana, con lectores de patentes para evitar la evasión, por supuesto, desde el punto de vista tributario, pero también combatir el crimen organizado, decía el ministro. Pero consultado sobre otros temas, el ministro también evitaba referirse a la conveniencia o no de una acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau, idea que está empujando el Partido Republicano en la bancada de ese partido junto al Partido Nacional Libertario. Prefirió no referirse a ese asunto y cómo podía intervenir en las negociaciones en torno a la reforma que está empujando el Ejecutivo en el Congreso. Y respecto a la disputa que ha surgido a propósito de errores y estimaciones de déficit y de deuda asociados al gobierno anterior, dijo el ministro que cuando hicimos la proyección de deuda, que está en el informe de finanzas públicas, luego entregamos la planilla de cálculo al Consejo Fiscal Autónomo. En la proyección que se hizo anteriormente, eso no fue entregado. Eso fue refiriéndose al trabajo que se está haciendo con esa instancia, el CFA en particular. Es parte de lo que decía el ministro, que además no entregaba mayores detalles sobre la investigación interna en el Ministerio de Hacienda en relación a los presuntos errores, así los calificó el ministro Quiroz, que se produjeron en el gobierno anterior en la estimación de deuda futuro. Ese asunto está en manos de la DIPRES, dijo el secretario de Estado, tema que seguimos durante la mañana entonces. Nos vamos a ir a una pausa, 11 con